Bienvenidos a este otro nuevo video donde vamos a estudiar las situaciones con inecuaciones lineales. Ya nosotros sabemos resolucionar una inecuación lineal básica donde en dicha inecuación lineal está el signo mayor, menor, mayor igual o menor igual, ¿cierto? Que se llaman desigualdades o inecuaciones lineales. En dicha inecuación lineal hay incógnitas, x más 1 mayor que 0, ejemplo tenemos una inecuación lineal donde hay que encontrar el valor de x, donde qué valores de x cumplen que sumados con 1 sean mayores que 0. Y esos los resultados de dichas inecuaciones son intervalos de números o también a veces dan ciertos números dependiendo del problema. Entonces los pasos a seguir son plantear la inecuación, que este paso es muy importante, es a través del análisis del problema plantear cuál es la inecuación. Luego dar la solución a la inecuación o inecuaciones que resulten, segundo paso, y como tercer paso dar la respuesta al problema. Entonces en este video vamos a dar solución a este problema que dice así. Para una compañía que fabrica webcams, el costo, el costo entre mano de obra y materiales es de $21 por cada unidad producida. Cada unidad producida, el costo es de $21. Y sus costos fijos, o sea, lo que fijamente se gastan son $7,000. O sea, los costos fijos pueden ser la luz, el agua, el arrendamiento, el pago de empleados, ¿cierto? Listo. Entonces dice y continúa, si el precio de venta de cada webcam es de $35, o sea, si yo vendo a $35 cada webcam, la pregunta es, ¿cuántas unidades? O sea, la pregunta es, ¿cuántas webcams debe vender como mínimo para que la compañía genere utilidades? O sea, ¿a partir de qué cantidad de webcams empieza la compañía a generar dinero o utilidades? Utilidades son ganancias, ¿sí? Bueno, entonces tenemos varios conceptos en este problema. Entonces los conceptos son el de costos, eh, gastos, ¿cierto? Costos, gastos, entran en un mismo, digamos, ítem, porque el costo y los gastos pues van en contra, ¿cierto? De la ganancia, y entran las ventas, ¿sí? O los ingresos. Cuando yo vendo, obtengo ingresos, ¿cierto? Ventas. Bueno, entonces vamos a hacerlo esto con un ejemplo sencillo como para entender mejor. Entonces, cuando yo voy a obtener una utilidad, cuando yo quiero obtener una utilidad, ¿cómo deben ser estas relaciones entre ingresos y costos? Entonces, mis ingresos deben ser mayor que mis costos. Es decir, si yo quiero obtener una utilidad, o sea, una ganancia, lo que yo ingreso en ventas, al restarle los costos y los gastos o los costos, me debe dar un valor positivo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. Vamos a llamar U utilidad y decir, hombre, yo vendí unos 10 bombones, ¿cierto? A 500 pesos. Entonces 10 bombones por 500 pesos. Mire que aquí estoy analizando las unidades, que son 10 bombones, y el precio por cada bombón. Bueno, menos esos mismos 10 bombones, ¿cuánto me costaron? De esos 10 bombones me costaron, supongamos, cada bombón me valió 350 pesos para vender, ¿cierto? Entonces, mi utilidad va a ser igual a la multiplicación de los 10 bombones por 500 pesos, que son los ingresos. Entonces, 10 por 500 son 5,000. O sea que mis ingresos fueron de 5,000 pesos, ¿sí? Ingresos, 5,000 pesos. O sea, yo vendí esos bombones y me quedó de plata 5,000 pesos. Pero a eso le voy a restar lo que me costaron los bombones. Entonces 10 por 350 son 3,500 pesos. O sea que esto fue lo que me valió comprar los bombones para poder venderlos. Entonces, ¿cuál es mi utilidad? O sea, la utilidad es lo mismo que la ganancia. Entonces, si a 5,000, que fue lo que
obtuve de ingresos, le resto lo que me valieron los bombones, 3.500, entonces eso me da un total de 1.500 pesos. O sea que 1.500 pesos fue mi utilidad o mi ganancia. Entonces, entendiendo este concepto de utilidad de ingresos menos costos, es lo mismo este pequeño problema, este pequeño ejemplo de bombones, de ganancia de ellos, es lo mismo que vamos a utilizar en el problema de las webcam. Bueno, entonces, resumiendo aquí, utilidad es igual a ingresos menos costos. Bueno, entonces vamos a traducirlo ya a este problema. Me dicen que cuántas unidades se deben de vender. O sea que nuestra pregunta es las unidades, ¿cuántas unidades? Entonces, si esa es la pregunta, a eso lo vamos a llamar con una incógnita. Con la incógnita X, o sea, el número de unidades que debo de vender como mínimo para obtener utilidades. Entonces, el número de unidades de webcams, ¿cierto? De webcams va a ser X. Bueno, entonces, vamos a mirar los ingresos. Entonces, ¿cómo son los ingresos? Los ingresos aquí son, sus costos fijos son 7.000. El precio de venta, o sea, los ingresos, son de $35 cada unidad. Entonces, cada unidad, o sea, cada X que vendo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto ingresa? $35. Entonces, vamos a armar la primera parte de los pasos, que es plantear la inecuación. Vamos a sacar la inecuación que relaciona este problema. Entonces, primero hay que encontrar la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Pues definir la incógnita. En este caso, el número de unidades. Ese es la X. Ahora, ese número de unidades, si yo lo multiplico por 35, o sea, 35 por X, ¿qué me va a dar? Me va a dar Y, o sea, los ingresos. Entonces, esos ingresos le voy a restar los costos. Entonces, ¿cuáles son los costos? Dice el problema. El costo entre mano de obra y materiales es de $21. O sea, $21 vale el costo por cada unidad. Aquí dice por cada unidad producida, ¿cierto? Entonces sería menos los costos. O sea, lo que me vale hacer cada cámara. Entonces, 21 por X. ¿Y por qué X? Porque eso es lo que me vale cada cámara. $21 que vale producir cada cámara, o sea, cada X. Pero también tenemos unos costos fijos. Aquí está el problema. Los costos fijos son equivalentes a $7.000. Esos $7.000 son, como dije anteriormente, empleados, arriendo, costos que son fijos, que cada mes son los valores que se deben de costear para que la empresa funcione. Entonces menos, porque sigue otra resta más de costos, 7.000. Entonces aquí entra lo que es la inecuación, porque están diciendo, si yo multiplico el número de unidades, ¿cierto?, que produzco por $35 en que las vendo, y le resto lo que me vale hacer cada cámara, ¿cierto? Y le resto los $7.000, eso me debe generar una utilidad. Entonces, ¿a partir de cuántas cámaras me genera una utilidad? Entonces, para que haya una utilidad, para que se genere una utilidad, mi dinero debe ser, pregunto, mayor o menor que el número 0. ¿Cuáles son los números mayores que 0? Los números mayores que 0 son los positivos y los números menores que 0 son los negativos. Entonces, en matemáticas y en contabilidad, cuando me da saldo positivo es que está a favor de la empresa. Cuando me da saldo negativo está en contra de la empresa. Entonces, si yo voy a armar una inecuación aquí, digo, las X, o sea, cuántas unidades debo de producir de manera que esta relación que hay aquí matemática, que son $7.000, esta relación matemática sea una utilidad positiva, genere una utilidad. Entonces, si debo de generar una utilidad, para generarla, esto acá, la inecuación que formulo acá debe ser mayor. ¿Por qué? Debe ser mayor porque va a ser un ingreso positivo, debe ser mayor que el número 0. Es decir, si yo analizo acá qué valor toman estas X, o sea, el número de unidades, para que
empiece todo esto a generar esta utilidad, porque esta sería la utilidad, esta utilidad de ingresos, que sería esto, menos los costos, que sería esto, ¿sí? Esa utilidad sea mayor que cero. Si la utilidad es mayor que cero, estoy obteniendo ganancias, estoy generando utilidades. Entonces, para poder escribir eso debo colocar mayor. Si coloco menor, estoy diciendo que a partir de qué número estoy obteniendo pérdidas, y no es la intención. Aquí es cuando como mínimo estoy empezando a ganar, o sea, cuando la cantidad de webcams empiezan a cuando el número de webcams empiezan a generar dinero a favor de la empresa, ¿sí? Entonces, a partir de qué cantidad de cámaras. Entonces, para hacer eso, formulamos la inecuación. Y esa es la formulación que acabamos de plantear, donde esto es, repitamos, los ingresos y todo esto son los costos. ¿Y qué me genera esto? La utilidad. Y menos C es igual a la utilidad, o sea, esta es la utilidad, ¿sí? Y esa utilidad debe ser mayor que 0, que el número 0. ¿Para qué? Para que empiece a generar plata. Entonces vamos a solucionar esa inecuación sencilla. Entonces, para solucionarla, podemos escribirla pues sin esos puntos, para que la veamos como siempre la hemos visto en nuestros ejercicios de inecuación. Entonces, esto es una inecuación lineal. Vamos a despejar la x y el valor de la x nos va a dar la cantidad de unidades webcam que necesitamos como mínimo para que la compañía empiece a generar utilidades. Entonces, recuerden que para solucionar esto los números pasan al lado izquierdo y las x al lado, digo los números al lado derecho, y los x al lado izquierdo. Ya las x están al lado izquierdo, entonces simplemente es hacer una resta de 35 menos 21, que eso nos da 14x, ¿sí? De 21 para llegar a 35 y 14, mayor que el menos 7000 pasa al otro lado positivo con 7000, y despejamos la x, donde x es mayor que 7000. El 14 está multiplicando a la x, entonces el 14 pasa a dividir, ¿sí? Entonces pasamos a dividir el 14 y hacemos la división de 7000 entre 14. Entonces 7000 entre 14 nos da dos cifras, el 14 en el 70 está 5 veces, 5 por 4, 20, 20, 0 van 2, 5 por 1, 5, y 2, 7, a 7, 0, agrego un 0, no cabe 0 al cociente, bajo un 0, no cabe 0 al cociente. O sea que 7000 dividido 14 nos da 500. O sea que x los x deben de ser mayores que 500. Muy bien, y aquí está la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta al problema? Entonces, la respuesta al problema, vamos a interpretar la respuesta al problema. ¿Qué significa x mayores que 500? Significa que debo de vender más de 500 cámaras. A partir de más de 500 cámaras, o sea, x mayores que 500 cámaras, la empresa a partir de ahí empieza a generar dinero a favor de la empresa. Es decir, si yo genero o fabrico 400 cámaras y las vendo, todavía no tengo ingresos positivos, o sea, obtengo pérdidas, o sea, menores que cero. Aquí necesito es que sean mayores que cero. Entonces, si tú haces un reemplazo, ejemplo de 35, o sea, aquí en vez de escribir la letra X, escribes cualquier número de cámaras, vas a comprobarlo. Entonces, por ejemplo, $35 que vale el ingreso por, entonces ya vamos a hablar de 500 cámaras menos 21 por 500 cámaras, o sea, 35 que vale las ventas de cada cámara por 500 de cada cámara, menos 21 que vale el costo de cada cámara por 500 pues que me va cámaras que voy a fabricar, menos 7000. ¿Será que eso da mayor que 0?
Recuerde que la respuesta es todos los x mayores a 0. O sea, la respuesta son los x mayores a 0, no es igual a 500, o sea, los x mayores a 500. De los x mayores a 500 no es a partir del 500, es a partir de qué número, del 501. Los x mayores a 500, ¿cuáles son? El 501, el 502. Entonces, si yo reemplazo con el 500 y hago estas operaciones, todo esto, hago esta multiplicación de 35 por 500, 21 por 500 y menos 7000, esto me va a dar 0. ¿Y 0 es mayor que 0? No. Entonces me interesa es a partir de 501. Entonces, ¿cuántas unidades debe vender como mínimo para que la compañía genere utilidades? Entonces, como mínimo, entonces la respuesta sería, si yo hago esto con 500 me va a dar 0. Ustedes lo van a comprobar. Pero si lo hago con 501, sí va a empezar a generar plata, dinero, o sea, un número mayor que 0, positivo. Entonces, ¿a partir de qué cantidad de número de cámaras empieza a generar utilidades? A partir, o como mínimo, a partir de 501 cámaras. Entonces, la empresa ¿cuántas unidades debe vender? Entonces, debe vender como mínimo para que la compañía genere utilidades 501 cámaras. O sea, a partir de 501. Y esa es la solución del problema. Entonces, en este problema abordamos las utilidades, los ingresos, los costos que se restan y que cuando me dan lo que vale una unidad, lo que vale fabricar esa misma unidad y esos costos, yo al colocar eso mayor que 0, ¿sí? Y al colocar pues las respectivas operaciones y al despejar obtengo la cantidad mínima que debo de producir y de vender en una empresa para que empiece a generar utilidades, porque no siempre a partir de la primera cámara que yo venda voy a generar utilidades, sino mire que aquí a partir de 501 cámaras empiezo a generar dinero. O sea, de aquí para adelante todo es ganancia. 502, 503, 504 cámaras. Bueno, un poco largo la situación, pero muy útil en la vida práctica. Que estén muy bien.